Buenos días. Buenos días. Siendo las 11 horas con 7 minutos del día 7 de junio de 2023, estando en la ciudad media capital del estado de Yucatán, estando constituidos en la Sala Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el artículo 43, segundo y tercer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la 11ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extensión de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se pide al público en general mantener el orden y respeto. En la presente sesión, esta sala se encuentra integrada por los magistrados Ingrid Pireo Cárdenas, José Rubén Ruiz Ramírez y Leticia Socorro como Magaña, como magistrados primera, segundo y tercera respectivamente, siendo la magistrada tercera presidenta. Quienes actúan con el de la voz, el licenciado secretario de Acuerdos, Jorge Carlos Q. Icte. Sesión que se llevará a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para resolver el día de hoy, listas que se dieron a conocer al público por los medios digitales y en los estrados de esta sala. Siendo las 11 horas con 8 minutos del día de hoy, 7 de junio de 2023, se declara abierta la 11ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión anterior que se celebró el miércoles 31 de mayo del presente año, si no hay observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. En tal sentido, señores magistrados, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el miércoles 31 de mayo de 2023. A continuación, le pido, señor secretario, se sirva a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. El orden de asuntos listados de la ponencia primera, 101, diagonal 2023, ponencia segunda, 94, diagonal 2023, 81, diagonal 2023, ponencia tercera, el TOCA 64, 2023 y el TOCA 72, diagonal 2023. A continuación, se procede a dar el uso de la voz a la señora magistrada Ingrid Pireo Cárdenas para la exposición del proyecto correspondiente a la ponencia a su cargo. Señora magistrada, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, magistrada presidenta. En mi caso pongo a su consideración el TOCA número 101, diagonal 2023, el cual es relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. En el presente asunto proveniente de un juicio ejecutivo promovido ante el Juzgado Primero Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el cual contienden dos personas físicas, siendo que la parte actora comparece por conducto de sus endostatarios en procuración, y en el que el demandado, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso en su pertinente curso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El excepcionista, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, únicamente manifestó que oponía la excepción de incompetencia, advirtiéndose del planteamiento antes relacionado, que el excepcionista no expresó hecho alguno en el que sustentara la procedencia de la excepción. En este caso, la propuesta es declarar improcedente la excepción interpuesta por las siguientes consideraciones jurídicas y fundamentos de derecho. Atendiendo a lo pactado por las partes en el pagaré, específicamente en su párrafo 10º, es por lo que es inconcluso que el suscriptor, desprendiéndose del mismo pagaré de a que este se refiere a la parte hoy excepcionista, pactó expresamente someterse a la competencia de los tribunales competentes de la ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle, por lo que, atendiendo al contenido del artículo 1093 del Código de Comercio aplicable, que establece que hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian claramente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, el del lugar del cumplimiento de alguna de estas obligaciones o el de la obligación de la cosa, supuesto que se surtió analógicamente en el caso que nos ocupa a someterse las partes a los tribunales competentes de la ciudad de Mérida. Por lo que, constatado en autos el acuerdo expreso de las partes de conformidad a lo dispuesto en el invocado numeral, la autoridad competente para conocer del juicio de origen lo es el juzgado del fuero común o federal, tomando en consideración
que la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, y que la citada Oficialía de Partes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 153 y 156 del reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en relación con lo establecido en el 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicado supletoriamente, turnó dicha demanda al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para la sustanciación del juicio que nos ocupa. En consecuencia, resulta procedente concluir que el titular de dicho juzgado sí es competente para conocer del juicio ejecutivo mercantil origen de esta alzada, precisamente por ser una de las autoridades facultadas por la ley para ese efecto y haber sido elegida su competencia por la parte actora. Asimismo, cabe señalar que de las constancias que integran el presente TOCA se desprende que el título, como lo es el pagaré base de la litis, se rige por disposiciones de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y por cuanto el artículo 104, en su fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente al momento de interponer la demanda, se puede constatar que se establece de manera clara y precisa un caso de excepción para cuando establece que en todas las controversias del orden civil o mercantil, cuando solamente afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, por lo que la materia mercantil se torna concurrente. Utilizando la jurisprudencia de rubro competencia federal o concurrente en un juicio civil, hipótesis en que se presenta, tratándose de controversias sobre aplicación de leyes federales o tratados internacionales, cuyos datos serán anexados a el TOCA de este asunto en el caso de ser aprobado. Finalmente, y en atención al sentido de lo ahora expuesto, cabe precisar que no procede imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria indicadas en los artículos 1097 y 1118 respectivamente del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa no se advierte elemento que haga deducir que dicha excepción se opuso sin razón y con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ni consta mala fe por parte del excepcionista. Señores magistrados, es la propuesta que hago para resolver el asunto del TOCA 101/2023. Gracias, señora magistrada. Si no hay observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación de 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad declarar improcedente la excepción de incompetencia opuesta ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente número 764/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de sus endosatarias en procuración en contra del ahora excepcionista. A continuación, se concede el uso de la voz al señor magistrado José Rubén Ruiz Ramírez para la exposición de los proyectos a cargo de su ponencia. Señor magistrado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada presidenta. Con su permiso, señoras magistradas, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 94-2023.
en el que interviene como actora una persona física por conducto de su endosatario en procuración y como demandada una persona física también, es decir, solo involucra intereses particulares, pues ninguna representa al Estado. La demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria en el juicio ejecutivo mercantil derivado del expediente 199 de 2023 del Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Para ello argumentó que los títulos de crédito base del procedimiento en su contra se encuentran regulados en el Código de Comercio de carácter federal, por lo que, en su opinión, debe de tramitarse en la misma esfera de competencia, sin argumentar o ofrecer pruebas que apoyen su dicho. En el proyecto se propone, salvo mejor opinión, declarar improcedente la excepción de incompetencia en atención a lo establecido por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución General de la República, que establece que cuando se trata de controversias en donde se vean afectados solamente intereses de particulares, como es el caso, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando en el juicio ejecutivo mercantil, así como los documentos base de la acción, que son 5 títulos de crédito que se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, tal como lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal en la contradicción de tesis 296, diagonal 2009, luego de analizar lo dispuesto en el referido precepto constitucional en relación con el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto analizó la jurisdicción concurrente. Máxime que como lugar de pago en los títulos de crédito se señaló la ciudad de Mérida de Yucatán y la parte actora del juicio acudió, es decir, eligió a los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida. Por lo tanto, en términos de la regulación estatal que le da competencia, es competente legalmente para ello. Por tanto, se considera competente el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado para conocer del juicio, toda vez que así lo eligió la parte actora, y es aplicable la jurisprudencia primera J 17-2010 del rubro jurisdicción concurrente. Si en el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se somete, debe quedar a salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del Tribunal Federal o local de su elección, y se estima que no procede la imposición de la multa o sanción pecuniaria, toda vez que no se evidencia mala fe en la oposición de la excepción de incompetencia correspondiente. En términos de la tesis con rubro acceso a la tutela jurisdiccional del artículo 1399 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al proveer la imposición de una multa si el recurso de queja es infundado, viola dicho derecho fundamental. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción de competencia planteada. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, señor magistrado. Si no existen observaciones, consulto, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación de 3 votos a favor de la resolución. Se aprueba por unanimidad declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado, persona física, ante la juez cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 199/2023, promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del el ahora excepcionista. A continuación, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 81, diagonal 2023, relativo también a un juicio mercantil promovido por una persona moral en contra de otra de la misma calidad y también respecto de personas físicas. En el caso, salvo mejor opinión, se propone calificar de fundados pero inoperantes por una parte e infundados por la otra los agravios hechos valer al respecto. De la revisión de las constancias se advierte que obra el acuerdo de 16 de agosto de 2021, donde la juez ACO ordenó, entre otras cosas, se enviara el exhorto 284, diagonal 2021, al juez mercantil legalmente competente en el estado de Querétaro,
para dar cumplimiento al ordenado en el propio proveído, así como del diverso de fecha 31 de marzo de 2021 y el auto de execuendo respecto de una de las demandadas. Acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial del Estado el 20 de agosto de 2021. De la tramitación del referido exhorto con número 284/2021, se aprecia que, como refiere la parte recurrente, fue incorrecto que la juzgadora de primera instancia tomara como punto de partida para contabilizar el término para que operara la caducidad el 24 de febrero de 2022, fecha en la que se notificó el auto de 23 del mismo mes y año y dictado por la jueza exhortada, en el que ordenó al actuario llevar a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenado en el auto de erradicación. Ello porque con posterioridad se realizaron diversas actuaciones tendientes a impulsar el procedimiento. En efecto, como ya se dijo, el actuario no fue posible notificar el auto relativo debido a que la demandada no vivía en los domicilios señalados. Por ello, el actuario, mediante escrito presentado el 17 de marzo de 2022, solicitó a la jueza exhortada girar oficios a diversas dependencias del Estado de Querétaro con la finalidad de conocer otro domicilio donde notificar a la demandada en cuestión, el cual fue acordado en proveído de 30 de ese mismo mes y año. Actuaciones de las que se advierte están encaminadas a lograr el emplazamiento de una de las demandadas, una persona física demandada, pues al obtener un nuevo domicilio de esta, se podría llevar a cabo la diligencia correspondiente, actuación que resulta indispensable para la continuación del juicio y su resolución. No obstante ello, de la revisión íntegra de las constancias de origen, se advierte que sí procedió la caducidad de la instancia, puesto que durante un periodo de 120 días hábiles no se presentó promoción alguna que diera impulso al proceso. Para determinar esto, debe partirse de la premisa legal establecida en el artículo 1076 del Código de Comercio, el cual establece los presupuestos para que opere la caducidad y en el presente caso se actualizan. Por lo que respecta al marcado como inciso A en el dicho numeral relativo al transcurso de los 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, se toma como fecha para contabilizar el término el auto de 24 de mayo de 2022, dictado por la referida juzgadora exhortada, notificado por la lista el 25 del mismo mes y año. Tal actuación se considera la última dictada por la autoridad con el fin de lograr la continuación del procedimiento, puesto que es en la que se tuvo por recibido el último oficio de autoridad con el propósito de obtener nuevo domicilio de la parte demandada, el cual se requería para lograr llevar a cabo el emplazamiento de aquella. Entonces, si dicha notificación se realizó el 25 de mayo de 2022, surtió sus efectos el día siguiente, 26, por lo que el término empieza a contar el 27 del mismo mes y año y concluye el 30 de noviembre de la misma anualidad. Los días contabilizados como hábiles fueron del mes de mayo, 3 días correspondientes al del 27 al 31, de junio 22 días correspondientes del 1 al 3, 6 al 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 30, de julio el 1 del 4 al 8, del 11 al 15, de agosto del 1 del 1 al 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 al 26, 29 a 31, de septiembre los días 1 y 2, 5 a 9, 12 a 15, 19 a 23, 26 a 30, de octubre los días 3 a 7, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 y 31, de noviembre los días 3 y 4, 7 a 11, 14 a 18, 22 a 25, 28 a 30, días en los que no se incluyeron ni sábados ni domingos. Tampoco se consideraron en el cómputo los días declarados inhábiles por acuerdo general conjunto número AGC 2112-44 de los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por lo que se aprobó el calendario judicial de suspensión de labores correspondiente al año 2022, por lo que en dichos días no corrieron términos. Tales días inhábiles son del 16 al 31 de julio, por corresponder al primer periodo vacacional del personal del juzgado de origen, 16 de septiembre, aniversario del inicio de la independencia de México, por respeto a tradiciones y costumbres populares, 1 y 2 de noviembre, correspondiente a todos los santos y Día de los Muertos, 21 de noviembre, conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En cuanto al inciso B del citado numeral del ordenamiento procesal mercantil referido,
también se cumple, ya que no se advierte promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Posterior al auto considerado como el de partida para contabilizar el término, se presentaron promociones y dictaron diversos acuerdos, los cuales se consideran no aptos para dar el impulso al procedimiento mismo, que consiste en: el 17 de mayo de 2022, el juez de origen previno a la hora recurrente para que acreditara las actuaciones llevadas a cabo ante la jueza exhortada en relación a dicha comunicación oficial, lo que se notificó el 20 del mismo mes y año. Por escrito presentado el 26 de mayo de ese año, la parte actora pretendió dar cumplimiento a dicha prevención. A tal memorial recayó el acuerdo de 7 de julio siguiente, en el que le previnieron nuevamente para que diera debido cumplimiento a la citada prevención. El 13 de julio de 2022, el autorizado de la parte actora presentó escrito ante la jueza exhortada, mediante el cual solicitó copias certificadas de todo lo actuado, a lo que le recayó el acuerdo de 5 de agosto de la propia anualidad, notificado el 8 del mismo mes y año. El 14 de julio de 2022, el actor presentó promoción en la que dio cumplimiento a la prevención realizada por la ACO en el referido acuerdo de data 17 de mayo de 2022, escrito que fue acordado el 1 de agosto de 2022, en el que se tuvo al promovente dando cumplimiento a la referida prevención. El 7 de noviembre de 2022, la juez de primer grado tuvo por recibido de la jueza del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro el exhorto de referencia, auto que se notificó el 9 del propio mes y año. Por escrito de 7 de noviembre de 2022, el autorizado de la parte actora autorizó a diversos profesionistas para oír, recibir notificaciones, imponerse de autos, tener acceso al expediente y recibir toda clase de documentos. Escrito al que recayó acuerdo de 10 del propio mes y año, en el que se tuvo por no presentado al promovente por carecer de legitimación para autorizar a diversos profesionistas. Se considera que dichas promociones y actuaciones no dan impulso al procedimiento, puesto que no son idóneas para ello al no hacer progresar el juicio. Una promoción es idónea cuando tiene como consecuencia activar el procedimiento y excitar al órgano jurisdiccional a continuar hasta dictar sentencia. Así, las actuaciones llevadas a cabo por la juzgadora de origen en relación con la prevención realizada a la parte actora para que informara el estado en que se encontraba el exhorto, como el cumplimiento de la misma, no tiende a impulsar el procedimiento, pues dicha información se solicitó para verificar si había transcurrido el término para la caducidad, a más que en una actuación realizada a instancia de la autoridad, no de las partes, quienes son los que dan impulso al proceso. La solicitud de copias y acuerdos que dictó al respecto la jueza exhortada, así como el nombramiento de persona para oír y recibir notificaciones y proveído que le recayó dictados por la ACO, tampoco hacen progresar el juicio, y el auto en el que se tuvo por devuelto el exhorto no es idóneo para activar el procedimiento. De manera que se reitera que operó la caducidad de la instancia en el presente asunto al haber transcurrido 120 días hábiles del 27 de mayo al 30 de noviembre de 2022, a partir de que surtió efectos la última notificación que se considera impulsaba el proceso. Resulta aplicable al caso, por analogía de razón, la jurisprudencia del primer colegiado en materia administrativa y civil del 14º Circuito, novena época, tomo 25, marzo 2007, página 1466, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro caducidad de la instancia, la notificación a partir de la cual comenzará a contar el término para que opere o para interrumpirla es la relativa a los actos que impulsen el procedimiento, legislación del Estado de Yucatán, cuyo contenido íntegro se agregará al engrose en caso de ser aprobado el presente proyecto. Razón por la que no le asiste, por este motivo no le existe la razón al recurrente cuando refiere que se encontraba impedido para impulsar el procedimiento hacia otra etapa procesal al no haber sido emplazada a juicio una de las demandadas, pues estaba pendiente de que se devolviera el exhorto, el cual en su consideración es responsabilidad de la autoridad exhortada, su cumplimiento y devolución, por lo que si tardó más de 120 días en devolverlo, dicha circunstancia no debería ser en su perjuicio, pues en el caso de los exhortos se debe aplicar la fracción sexta del artículo 1076 del Código de Comercio relativa a que la caducidad no puede operar cuando el procedimiento está supeditado por causa de fuerza mayor o en los casos en que sea necesario esperar la resolución de una cuestión previa o conexa, de lo que a su parecer aplica en el presente caso. Resulta errada su apreciación, ya que como lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 31/2016, la orden de emplazar a un demandado mediante exhorto o despacho y la respectiva tramitación de dicho requerimientos oficiales no pueden considerarse circunstancias que suspenden el procedimiento para efectos de la declaratoria de caducidad,
pues por regla general no impide que el juez y las partes puedan actuar, ni es necesario que se informe el resultado de la respectiva diligencia por parte del juez requerido para continuar el juicio. Consideró que dichos requerimientos dotan a las partes interesadas de la facultad y a la vez les impone la carga procesal de procurar la tramitación y devolución del mismo, por lo que para efectos de impedir la caducidad subsiste la carga procesal de las partes de impulsar el procedimiento a fin de que llegue a su conclusión, como sería la solicitud expresa de parte al juez requiriente para que solicite al requerido cumplir con el exhorto, o bien obrar activamente ante el juez requerido a fin de generar actuaciones o provocar diligencias aptas para interrumpir la caducidad de la instancia, de tal manera que la circunstancia de que se hubiera enviado el exhorto para emplazar a una demandada no era impedimento para que la parte actora realizara las actuaciones necesarias, incluso ante la jueza exhortada, a fin de dar impulso al procedimiento y evitar que operara la caducidad de la instancia. Por lo que hace al agravio marcado como tercero, también es parcialmente fundado pero inoperante, ya que si bien le asiste la razón cuando refiere que la juzgadora no cumplió con llevar a cabo una debida motivación del proveído recurrido a fin de permitir una adecuada defensa, lo cierto es que al reasumir jurisdicción, tal exigencia ha sido cubierta como se ha expuesto. En cuanto a la falta de fundamentación, contrario a su apreciación, la autoridad de primera instancia apoyó su determinación en el artículo 1076 del Código de Comercio, numeral aplicable al caso, y que fue reiterada en la presente propuesta. Por otra parte, el recurrente en su agravio segundo refiere que la caducidad se dictó fuera de la legalidad, sin respetar el principio de cosa juzgada y el deber de las autoridades de no revocar sus propias determinaciones, que ello porque el 3 de agosto de 2023, así expresado en los agravios, presentó ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Mercantiles, Civiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado el escrito en el que pretendía acusar la rebeldía de la demandada, escrito al que recayó el acuerdo de 8 de febrero del presente año, publicado el día siguiente, en el que se le tuvo por presentado y no se accedió a lo solicitado, razón por lo que a su consideración se interrumpió el término para que operara la caducidad, pues ese es el acto que permitiría al actor aperturar la siguiente etapa en el juicio mercantil. Así, a pesar de que el ACUA dictó dicho proveído con posibilidad, decretó la caducidad de la instancia, revocando con ello su propia determinación, apreciación que resulta infundada, ya que como se analizó, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1076 del Código de Comercio, para que opere la caducidad de la instancia en el procedimiento mercantil, deben transcurrir 120 días desde que surtió sus efectos la notificación de la última resolución dictada y que en ese tiempo las partes no presentaran alguna promoción tendiente a impulsar el procedimiento. Esta operará de pleno derecho, por lo que es de orden público. Por esa razón no depende de la voluntad de las partes ni de la petición de los interesados, por lo que procede a decretar la caducidad, aun cuando existan actuaciones presentadas después del término mencionado, porque la inactividad de las partes la actualiza con el solo vencimiento del plazo, pues al haber precluido su derecho para impulsar el procedimiento, cualquier actuación posterior al transcurso del término legal será anulable. En otras palabras, en ningún caso la caducidad ya consumada puede quedar sin efectos por alguna promoción o actuación posterior al fenecimiento de dicha temporalidad, no obstante que no se hubiere dictado proveído de oficio o a petición de parte. Al caso es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, novena época, tomo 27, mayo de 2008, página 854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro caducidad de la instancia en materia mercantil no puede quedar sin efectos por promoción alguna o actuación posterior al fenecimiento del término previsto en el artículo 1076 del Código de Comercio, aunque no se haya dictado proveído para decretarla. Así mismo resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia de la primera sala de nuestro más alto tribunal del rubro caducidad de la instancia en materia civil, procede a decretarla cuando transcurren 2 años consecutivos sin impulso procesal de las partes, aun cuando existan actuaciones posteriores a dicho término, legislación del Estado de Sonora. De manera que, contrario a los argumentos del apelante, el hecho de que el auto donde se decretó la caducidad se dictó con posterioridad al proveído en el que se acordó el memorial presentado por el actor, en el que solicitó se declarara en rebeldía a la demandada, no implica que la juzgadora de primera instancia revocara su propia determinación, sino que cuando se dictó tal proveído, la caducidad ya estaba consumada, pues el término transcurrió del 27 de mayo al 30 de noviembre de 2022,
como ya se ha mencionado. De ahí que lo actuado con posibilidad al vencimiento de dicho término es anulable, no obstante que al acordar la promoción presentada por el actor, la ACO no hubiera verificado si se actualizaba dicha figura, pues insiste, la caducidad ya consumada no puede quedar sin efectos por alguna promoción o actuación posterior. Finalmente, resulta infundado el agravio que el recurrente numeró en su escrito como quinto, pues contrario a sus argumentos, la figura de la caducidad de la instancia no vulnera su derecho de acceso a la justicia ni el principio pro persona, ya que ésta opera como garantía de ese propio derecho en su vertiente de justicia pronta y expedita, como lo resolvió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 215-2018. La caducidad se actualiza como consecuencia de la omisión de las partes de seguir impulsando el procedimiento con independencia del incumplimiento de los órganos jurisdiccionales, sin que esa carga se torne excesiva o demasiado gravosa en perjuicio del gobernado. Incluso puede operar cuando lo único pendiente en el juicio sea la citación para oír sentencia. Criterio que dio lugar a la jurisprudencia con número de registro 2018-568 de título caducidad de la instancia en materia mercantil, el que pueda operar aun cuando lo único pendiente en el juicio sea la citación para oír sentencia, no vulnera el derecho de acceso a la justicia y es acorde al principio pro persona. En esa virtud, fue correcta la actuación de la juzgadora de primera instancia de decretar la caducidad en el juicio que se revisa por haber transcurrido el término requerido para ello por la legislación aplicable. En las relatadas consideraciones, señoras magistradas, salvo su mejor opinión ante lo fundado pero inoperante de los agravios y por otra parte infundados de los mismos, se propone confirmar, aunque por razones diversas, el auto de 6 de marzo de 2023 dictado por la jueza Acuo que fue recurrido. Esto cuanto, señoras magistradas. Gracias. Gracias, señor magistrado. Habíamos escuchado la propuesta de resolución del presente toca. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte lo considero suficientemente analizado y me encuentro en disposición de emitir mi voto. Coincido con lo que usted ha señalado, señora magistrada, y por lo tanto le solicito al señor secretario se sirva a solicitar a este cuerpo colegiado el sentido de la votación. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Pero Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor de la propuesta. Señor magistrado tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Magistrado presidente, el resultado de la votación es de 3 votos a favor del mismo. Se aprueba por unanimidad el proyecto presentado y en tal virtud se determina confirmar, aunque por razones diversas, el auto de 6 de marzo de 2023 dictado por la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en el juicio ejecutivo mercantil 548, diagonal 2020. Pongo a consideración, señores magistrados, a continuación los proyectos correspondientes a la ponencia a mi cargo. Con el permiso de los señores magistrados,
En primer término, se somete a consideración la propuesta relacionada con el TOCA número 64, diagonal 2023, que se refiere al recurso de apelación, y este recurso deriva del juicio ordinario mercantil con número de expediente 30, diagonal 2022, del índice del juzgado primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el que la juez del conocimiento, en resolución de fecha 20 de enero de 2022, determinó no admitir la demanda entablada en contra de un notario público del Estado de Puebla y de diverso notario público del Estado de Yucatán. Las consideraciones jurídicas en las que se sustentó la juez de origen para arribar a su decisión, que finalmente la condujo a estimar innecesario el llamamiento de los citados fedatarios públicos a juicio, básicamente descansan en que los notarios públicos carecen de legitimación pasiva en la causa para ser demandados. Bajo esa óptica, la ACU resolvió que de la revisión realizada al escrito de demanda no se advertía que se imputara a los fedatarios públicos demandados hechos por los cuales se les pudiera fincar responsabilidad o hechos que pudieran ser contrarios a derecho, decisión que sustentó en lo dispuesto por la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada Notario tiene legitimación pasiva cuando en un juicio se demanda la nulidad por vicios formales de un instrumento autorizado por él. Del estudio de los agravios esgrimidos por el apelante se observa que con el fin de combatir los razonamientos de la juzgadora de origen, alegó que su decisión contraviene la jurisprudencia señalada. En ese sentido, el recurrente tildó de equivocada la decisión de la juez de primera instancia, consistente en excluir de la litis del juicio de origen a los notarios públicos referidos. La calificativa en cuestión básicamente atendió a que, contrario a lo considerado por la ACU, a ambos fedatarios se les imputan expresamente en los hechos de la demanda el incumplimiento de las reglas que norman su función, es decir, vicios formales, e instó a que se revoque la parte conducente del auto apelado y en su lugar se emita uno nuevo en el que se admita la demanda en contra de los demandados omitidos al tener estos legitimación pasiva en la causa. Previo a resolver la controversia, para una debida comprensión de las razones que se expondrán al dar contestación a los planteamientos de inconformidad esgrimidos por el apelante, resulta pertinente hacer las siguientes acotaciones. El Pleno del máximo tribunal del país ha señalado que existe una regla general consistente en el deber de llamar a juicio al notario cuando se demanda la nulidad de una escritura pública otorgada ante él. Sin embargo, esa regla general admite dos excepciones. Admite dos excepciones. La primera, que es innecesario llamar al notario cuando se determine que la acción de nulidad es improcedente. Y la segunda, que si la causa de pedir de la demanda únicamente se centra en la nulidad del acto jurídico, no procede llamar al notario, pues realmente no se le atribuye ninguna actuación indebida. Caso contrario, en que se atribuye un vicio en su ejercicio al atribuírsele vicios formales en la formación del instrumento notarial. Del escrito de agravio se advierte que la inconformidad del apelante milita en que el notario público del Estado de Puebla sí debe tener el carácter de demandado sustancialmente porque se le demanda el pago de daños y perjuicios por su responsabilidad, lo que asegura se consignó en la fracción 10ª del apartado de pretensiones de la demanda. Esto en virtud de que también se le contempló como demandado, pues se le imputan los actos que se consignan en la demanda como hecho 21º. El apelante asevera que en el hecho de que se trata se imputa al notario público la falsificación del documento base de la acción
y precisa que el documento falsificado que se atribuye al citado notario es el mismo en el que se hizo constar la supuesta transmisión de 49 acciones de la serie D de la persona moral actora a favor de una de las demandadas. De lo expuesto obtenemos que la causa de pedir por la cual se pretende que por sentencia firme se decrete la nulidad absoluta de la escritura pública número 19598 de fecha 12 de febrero de 2016, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública del Estado de Puebla, la cual contiene la protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil Actora, de fecha 11 del mismo mes y año, a consideración de la que inconforme guarde relación con la función notarial desempeñada por el fedatario público en la elaboración del referido instrumento público. Pues del análisis del escrito inicial de demanda efectivamente se desprende, se tildó de falsa dicha escritura, pues al respecto refutó que, cito, muy probable fue sobrepuesta sobre alguna otra escritura referente a un diverso acto jurídico, o que bien fue alterada para hacerla pasar en una fecha pasada, por lo que la aludida escritura no puede ser considerada como de fecha cierta ni tampoco auténtica. Fin de la cita. Observándose que para respaldar a sus aserciones la parte actora fue puntual al añadir que la escritura de que se trata se presume falsa sustancialmente porque el notario público fue suspendido por el plazo de 6 meses por el Consejo Jurídico del Estado de Puebla y tiene fama pública de asentar actos fraudulentos en su protocolo. Lo que aseveró se acredita con las pruebas que exhibió consistente en la documental pública relativa a un acuerdo emitido por el Consejo Jurídico del Estado de Puebla de fecha 30 de julio de 2021, publicado el 23 de agosto del propio año en el periódico oficial de dicha entidad, relativo a la suspensión del ejercicio de sus funciones como notario público por 6 meses a la hora demandado. Y la documental privada consistente en la impresión simple de diversas notas informativas y periodísticas tomadas de diversos medios informativos de Internet con relación al notario público, postura que se reiteró en el apartado de pruebas de la propia demanda y reprodujo el apelante en su escrito de agravios. Bajo esa óptica se advierte en forma por demás clara que la acción de nulidad ejercida se dirige por el recurrente y otros, no únicamente al acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha 12 de febrero del año 2016, consistente en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que data del 11 del mismo mes y año, por los motivos que se concretizan en dicho escrito de inconformidad, sino que también se extiende al instrumento notarial en el que participó el fedatario público, a decir de la parte actora, por vicios con motivo de su actuación notarial, al autorizar la escritura que tilda de falsa y cuya nulidad pretende en inobservancia a las reglas que norman su función por los motivos ya señalados, esto es, se demanda también la nulidad de su actuación. En esa línea es concluyente que la pretensión de la parte actora es atribuir vicios propios al ejercicio notarial por virtud del cual le imputa un acto ilícito, en el caso la falsificación de documentos, específicamente la elaboración del instrumento notarial que data del 12 de febrero de 2016 en los términos que han sido puntualizados, y se demanda no solo la nulidad del acto que la contiene, sino el instrumento notarial mismo, lo que efectivamente, como aduce el recurrente, se precisó en el escrito de demanda inicial. Empero, a estima de la que habla, las imputaciones realizadas al respecto no tienen el alcance de generar responsabilidad al fedatario de que se trata, de ahí que se compagina con la decisión de primer grado en lo que se refiere a que el notario público carece de legitimación pasiva para ser demandado por esta vía. En esa tónica, la de la voz considera infundados los agravios enderezados por el apelante para variar el autorrefutado. A estima de la que habla, no existen bases objetivas que permitan advertir que el notario público intervino ilegal o indebidamente en el ejercicio de su función notarial respecto a la elaboración de ese instrumento notarial que, como se ha expuesto, contiene el acto jurídico cuya protocolización
que aduce la parte actora autorizó y que hizo consistir en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que data del 11 del propio mes y año. Esto es así porque los argumentos del apelante descansan en una serie de manifestaciones tendentes a establecer que la escritura pública cuya nulidad se pretende adolece de falsedad, ya que fue falsificada por el notario público que intervino en su elaboración. Sin embargo, a estima de la voz, las aserciones que hace valer no tienen el alcance de demostrar ese hecho. En primer lugar, los hechos específicos contrarios a derecho que, según la particular creencia del recurrente, realizó el notario público en ejercicio de sus funciones, esto es, la falsificación de la escritura pública, descansan en simples apreciaciones imprecisas, pues aduce que muy probable fue sobrepuesta sobre alguna otra escritura referente a un diverso acto jurídico, o que bien fue alterada para hacerla pasar en una fecha pasada, por lo que no puede ser considerada de fecha cierta ni tampoco auténtica. Al respecto, es menester señalar que el artículo 1378 del Código de Comercio aplicable establece los requisitos que deberá reunir la demanda, prescribiendo en su fracción quinta en lo conducente que se debe enumerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión. En ese sentido, en la demanda inicial que nos ocupa, como puede apreciarse, no se determina con claridad el hecho que se atribuye al notario público. Máxime que las razones jurídicas que sirvieron de base a tales conjeturas a todas luces resultan ineficaces para tal fin, pues no se apoyan en elementos objetivos, sino en meras especulaciones, que dicho sea de paso devienen impertinentes, pues asevera que la escritura supuestamente firmada ante el notario público se presume falsa porque el citado notario público fue suspendido por el plazo de 6 meses por el Consejo Jurídico del Estado de Puebla y tiene fama pública de asentar actos fraudulentos en su protocolo. En esa línea es claro que en la demanda inicial con desdén se exponen desviaciones tanto de la vida personal del notario público como con respecto a su decoro profesional, exhibiendo al efecto copias simples de diversas publicaciones de medios informativos tomados de Internet. Asuntos que cabe puntualizar son ajenos a la litis en la presente instancia, mismos que el apelante reprodujo en su escrito de inconformidad al manifestar que el notario público falsificó la escritura pública en la que intervino, ya que tiene un largo historial de manipulación de documentos por el que incluso fue suspendido. Y con base a ello prejuzga sobre la intervención de dicho fedatario en la elaboración de la escritura pública que nos ocupa, particular punto de vista del que discrepa la que habla, pues el hecho de que el fedatario haya sido suspendido en el ejercicio de sus funciones, faltando a su deber de probidad que le impone la función notarial, o tener mala reputación, tanto en su vida privada como en el ejercicio de su profesión, no constriñe a considerar ni de manera presuntiva que el origen de la nulidad solicitada deriva de la actuación o función notarial del fedatario público demandado, como sostiene el impugnante. De ahí que las solas aseveraciones conjeturales que realiza el recurrente son insuficientes para acreditar el derecho para demandar al notario público, pues no hay que olvidar que conforme a lo dispuesto en el numeral 1194 del Código de Comercio aplicable, el que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones, debiendo existir una relación entre los hechos y fundamentos de su acción en relación con las pruebas que se ofrecen para demostrarlos. Además, el hecho de que se manifiesten hechos específicos contrarios a derecho que pudieran fincar responsabilidad civil o penal al notario o causarle perjuicio, no puede considerarse que constituya un vicio formal de la escritura, pues fue omiso en precisar si dicha hipótesis se encuentra prevista en la Ley del Notariado del Estado de Puebla como un motivo para que el instrumento notarial sea nulo. Por lo tanto, al no existir bases legales para estimar que el fedatario público incurrió en vicios formales en la formación de la escritura pública cuya nulidad se pretende, carece de legitimación pasiva en la causa penal de origen para ser demandado. Procede ahora el estudio del agravio relativo a la inadmisión de la demanda respecto del notario público del Estado de Yucatán, bajo el argumento de que sí tiene legitimación pasiva en la causa para ser demandado.
Sobre este tema, el impugnante alega que en el hecho 19º, párrafos 2 y 3 de la demanda, se hizo valer la nulidad del instrumento autorizado por el propio fedatario, consistente en la escritura pública número 841 de fecha 20 de septiembre de 2019, relativa a la protocolización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de noviembre de 2016 de la Sociedad Mercantil Actora. Básicamente, el apelante sostiene que el fedatario en cita incumplió con lo estipulado en el artículo 49, fracciones 2, segunda y octava de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, al no cerciorarse de la personalidad de quien acudió a protocolizar el acta en comento, así como tampoco examinó los documentos que se le presentaron en términos de lo que la ley aplicable dispone, ya que no se cercioró de la vigencia de los mismos, corroborándolos con lo asentado en el registro público del comercio, lo que pudiera implicar para el notario responsabilidades civil y administrativa. Por ende, considera el apelante que es necesario llamar al fedatario en cita al procedimiento de origen a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Como ya se ha señalado, con base a los criterios expuestos por el máximo tribunal, se obtiene que para que el notario público cuente con legitimación pasiva para ser llamado a juicio, es necesario que se le atribuyan vicios formales en su actuación, es decir, que se especifique el requisito o requisitos de la ley del notariado del Estado aplicable al caso concreto incumplió el fedatario en ejercicio de su actuar, y no solamente que por el solo hecho de haber intervenido en la realización de la escritura pública, entonces debe ser llamado a juicio, pues para ello es requisito que se le atribuya algún vicio en su actuar como fedatario público en la realización del instrumento notarial. Conforme a lo anterior, los requisitos para llamar como demandado al notario público son los siguientes. 1. Se trate de un juicio en el que se demanda la nulidad de alguna actuación en que intervenga el notario. 2. Se reclamen vicios que emanan de la actuación del notario. Respecto a la primera hipótesis, es decir, que se trate de un juicio en que se demanda la nulidad de alguna actuación en que intervenga el notario, de la lectura de las prestaciones invocadas en la demanda del juicio ordinario civil, se advierte que la parte actora reclamó la nulidad de la escritura pública 841 de fecha 20 de septiembre de 2019, autorizada por el titular de una notaría pública del Estado de Yucatán. Corresponde ahora analizar si concurre el presupuesto consistente en que se reclamen vicios que emanan de la actuación del notario. Analizados los hechos de la demanda inicial, se tiene que la parte actora, al plantear su demanda, no hizo alusión a las cuestiones que ahora menciona el recurrente en torno a las deficiencias en el actuar del fedatario público en términos del artículo 49 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán aplicable, y por lo tanto la ACUO no tuvo oportunidad de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas. En ese escenario, los agravios enderezados por el recurrente, a estima de la que habla, son inoperantes por novedosos. Se dice que son inoperantes porque el apelante parte de la premisa falsa de que la conducta que se le imputó al titular de la Notaría Pública del Estado de Yucatán era la de haber incurrido en violaciones formales con motivo de su actuación notarial en la elaboración de la escritura pública de que se trata. Sin embargo, los actores en su demanda inicial en ningún momento imputaron conducta alguna al fedatario público en ejercicio de sus funciones, por virtud del cual le atribuyera algún acto ilícito o el incumplimiento a la ley del notariado de Yucatán, por lo que no se actualiza el interés jurídico del notario público que autorizó la escritura para intervenir en el juicio. Por lo tanto, el apelante se equivoca al afirmar que sí se atribuyeron vicios formales en la nulidad reclamada, cuando lo cierto es que únicamente cuestionaron de nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública 841 de fecha 20 de septiembre de 2019. Esto es, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas protocolizada ante su fe notarial por las razones que el recurrente hizo valer. Luego, lo alegado por el apelante en su escrito de agravios se basa en aspectos distintos a la realidad, motivo por el que no se puede demandar
no se puede demandar de dicho notario la nulidad del acto jurídico de la escritura que lo contiene, aun y cuando intervino en la elaboración de esta. En apoyo a lo anterior, se invocó la jurisprudencia con número de registro 2001821, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: agravios inoperantes lo son aquellos que se sustentan en premisas falsas. También se citó la jurisprudencia con el rubro: conceptos de violación en el amparo directo, inoperancia de los que introducen cuestionamientos novedosos que no fueron planteados en el juicio natural. Esto se consideró aplicable por identidad jurídica. Cabe señalar que el solo ofrecimiento de pruebas, con independencia del valor formal que éstas merezcan, de manera alguna pueden tener el alcance de subsanar omisiones de la demanda, es decir, no se puede acreditar por medio de las pruebas ofrecidas hechos que no fueron precisados o señalados en la demanda, ni tampoco existe manifestación alguna en cuanto a que la actora se remita al contenido de dichas probanzas para de esta manera estar en posibilidades de tener lo establecido en ellas como parte del escrito de demanda, y que al no ser así, es concluyente que se le estaría causando un perjuicio a la contraparte y dejándola en estado de indefensión. De ahí que resultan insuficientes para que se tenga por acreditada la legitimación del fedatario para ser llamado al procedimiento, pues los hoy demandantes no argumentaron qué acto propio le atribuyen en su actuar como fedatario público, esto es, los requisitos de la ley notarial aplicable que incumplió al autorizar la protocolización del acto jurídico contenido en la escritura pública de que se trata. En el proyecto que se pone a consideración también se incluyó la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro 184429, con el rubro: pruebas carecen de eficacia si refieren hechos no mencionados en la demanda o contestación. En esa línea, es inexacto que se le haya atribuido al notario público algún vicio formal de la escritura que contiene el acto tildado de nulo, por lo que fue correcto que la ACO determinara que el notario público carece de legitimación pasiva para ser demandado y que por lo tanto resultaba innecesario llamar a juicio a dicho fedatario público. Por lo anterior, a criterio de la voz, el criterio de jurisprudencia que invoca el apelante, lejos de beneficiarle, el mismo únicamente corrobora el hecho de que cuando se demanda la nulidad del acto jurídico contenido en el instrumento notarial, es innecesario llamar a juicio al fedatario público en virtud de que la nulidad que llegara a declararse no afectaría sus intereses jurídicos, en tanto que los vicios a él atribuidos no emanan de su actuación. En la inteligencia que lo anterior no representa obstáculo alguno para que, en el supuesto no concedido que resultare fundada la nulidad de las escrituras citadas, se ordene su correspondiente cancelación en el protocolo de los notarios, pues la falta de legitimación de los notarios públicos demandados únicamente torna innecesaria su comparecencia a juicio, pues en nada se afectan sus intereses, lo que no conlleva a determinar que la declaración de falta de legitimación de los fedatarios demandados tenga el alcance de impedir las cancelaciones de los registros que llevan a su cargo los mismos. En mérito de lo antes expuesto, señores magistrados, se propone declarar infundados por una parte e inoperantes por otra los agravios expuestos por el apelante y como consecuencia confirmar el auto de fecha 20 de enero del año 2022 en la parte en que fue impugnado. Habiendo presentado la propuesta de resolución, señores magistrados, pregunto si existe algún comentario u observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. En mi caso, magistrada presidenta, lo considero suficientemente analizado, ningún comentario y me encuentro en disposición de emitir ya mi voto. En los mismos términos por mi parte.
En consecuencia, le solicito al señor secretario que se sirva a solicitar a este cuerpo colegiado el sentido de la votación. Atento al listado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primera, Ingrid Piroz Cárdenas. A favor del sentido propuesto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Leticia Socorro como Magaña. A favor del sentido que se propone. Magistrada presidenta, el sentido de la votación es de 3 votos a favor del mismo. Por unanimidad, se determina confirmar el auto de fecha 20 de enero de 2022, en la parte que fue impugnado, relativo a la inadmisión de la demanda interpuesta en contra de un notario público del Estado de Puebla y de diverso notario público del Estado de Yucatán, dictado por la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente número 30, diagonal 2022, relativo al juicio ordinario mercantil promovido. Pongo a consideración, señores magistrados, la propuesta de resolución en el toca 72, diagonal 2023, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción. El presente asunto deriva del juicio de oralidad mercantil con número de expediente 33, diagonal 2023, promovido ante el Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el cual contienden, de una parte, una persona moral por conducto de su vocal ejecutivo, apoderado y representante legal, y de la otra, una persona física, y en el que el demandado, al contestar la demanda instaurada en su contra, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, sin exponer fundamentos ni razones. Sin embargo, en el proyecto se estimó que la cuestión de competencia reviste un interés eminentemente público por cuanto tiene por objeto definir si una autoridad judicial tiene o no la facultad para dirimir una contienda ante ella planteada, por lo que se procedió a su estudio y análisis a fin de resolver sobre la procedencia o improcedencia de dicha cuestión competencial. Antes de entrar al estudio de fondo de la excepción planteada, se realizaron las siguientes acotaciones. Que el presente toca dimana de un juicio de oralidad mercantil promovido por la parte actora en ejercicio de la acción causal prevista en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cual prevé 2 oportunidades al tenedor de una letra de cambio para que pueda exigir sus derechos mediante la acción causal, ya no en una vía privilegiada, sino en la ordinaria mercantil, pero en ambos casos se tiene que demostrar la relación jurídica que dio origen a la emisión del título de crédito, pues de ahí depende su vigencia. Precisándose que tal dispositivo en su último párrafo no hace referencia a una acción específicamente creada para el caso de que se extinga la acción cambiaria directa, sino que se da este nombre a la acción específica que se ejercitaría normalmente si la relación que subyace a la emisión del título de crédito se hubiera celebrado de manera lisa y llana, esto es, sin emitir un título cambiario. En tal virtud, atendiendo a la naturaleza del juicio, lo que el actor debe hacer para probar su acción es narrar los hechos que deriven del negocio jurídico subyacente, a causa de la obligación, y probarlos, y con base en ellos se juzgará lo conducente, ya que la litis planteada versa sobre la relación subyacente que a su vez produce una obligación jurídicamente exigible mediante la acción causal. Así, la acción causal puede ser, por ejemplo, la acción hipotecaria, prendaria, de compra, de arrendamiento, de transacción, de gestión de negocios o, en fin,
cualquier acción que tutele el derecho que se pretende reclamar en juicio. Bajo esa tesitura, habida cuenta que tratándose del juicio relativo al ejercicio de la acción causal, los documentos que exhibe la parte actora junto a su demanda inicial no constituyen el sustento de la misma y por consiguiente, en el caso concreto, tampoco son aptos para resolver sobre la excepción de incompetencia planteada por el demandado. Citándose en el proyecto la jurisprudencia con número de registro 164423 con el rubro emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro títulos de crédito, la presentación del título suscrito por el demandado, adminiculado con su confesión en el sentido de que lo suscribió y la narración de la relación causal subyacente en la demanda después de prescrita la acción cambiaria directa son insuficientes para aprobar la acción causal. De la misma manera, se citó la tesis emitida por los tribunales colegiados de circuito con el rubro acción causal respecto a una letra de cambio, personalidad. Y a continuación, en el proyecto que se puso a consideración, se señalaron las reglas de competencia que rigen en materia mercantil contenidas en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio aplicable. Del análisis de las constancias procesales que en copias certificadas se tuvieron a la vista para resolver a la luz de los preceptos legales antes señalado, se considera, a estima de la voz, improcedente la excepción de incompetencia promovida por el demandado. Ello en razón de que no queda duda que la competencia para conocer del juicio de origen se surte a favor de un juez con jurisdicción en la ciudad de Mérida, Yucatán, pues como se advierte en las constancias procesales remitidas por la ACO, el sustento del juicio de la acción causal es el hecho señalado en la demanda derivado del negocio jurídico subyacente. De ahí que dicha acción, por su naturaleza en sí, no se basa en los documentos exhibidos. En consecuencia, al no existir algún documento basal de la acción de mérito, se adolece de manifestación expresa de voluntad acerca del lugar en que debe cumplimentarse la obligación cuyo pago se demanda, no actualizándose los supuestos establecidos en los artículos 1092, 1093, 1094 y 1104, fracciones primera y segunda antes señalados, los cuales básicamente precisan la expresión de voluntad como fuente para determinar la competencia por razón de territorio, y ante tal ausencia de voluntad por exclusión se acude al supuesto a que se contrae la fracción tercera del invocado numeral 1104 del ordenamiento mercantil, que prevé como juez competente el del domicilio del demandado. Por tanto, se estima que en el presente caso, que el demandado, al tener su domicilio en la localidad y municipio de Cansacap, Yucatán, lugar donde fue emplazado, en consecuencia, resulta competente para conocer del juicio oral mercantil el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, órgano con jurisdicción en todo el territorio del Estado de Yucatán, según el Acuerdo General número EX 23-18-1121-01 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. De fecha 21 de noviembre del año 2018, publicado en el Diario Oficial del Estado, el 19 de diciembre de la propia anualidad, mediante el cual en su artículo primero estableció su denominación actual, Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, así como que conservaría su sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, pero para la celebración de audiencias se trasladará a las distintas sedes de los juzgados mixtos de los 3 departamentos judiciales en que se divide el Estado para favorecer el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, se precisó que dicho órgano judicial conocería de todos los procesos en materia de oralidad mercantil establecidos en el Código de Comercio y tendría competencia en todo el territorio del Estado de Yucatán. Por ello, se concluyó que el juez de origen resulta legalmente competente para conocer del juicio instado por la parte actora en ejercicio de la acción causal y por lo consiguiente su titular, por ser una de las autoridades facultadas por
por la ley para ese efecto. También se determinó que no procedía imponerle al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas no se advertían elementos que hicieran deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se hubiera opuesto sin razón, con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Ya que si bien es cierto que la parte demandada no acreditó en modo alguno la procedencia de la excepción de referencia, esa situación no era suficiente para tener probadas las circunstancias antes enunciadas. En mérito de lo antes expuesto, señores magistrados, se propone declarar la improcedencia de la excepción de incompetencia opuesta por el demandado en el juicio oral mercantil en comento. Señores magistrados, pregunto, si no hay observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 3 votos a favor del mismo. Por unanimidad, este tribunal declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción opuesta ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente número 33/2023 relativo al juicio oral mercantil promovido por una persona moral por conducto de su vocal ejecutivo, apoderado y representante legal en contra de la ahora excepcionista. Habiéndose agotado los asuntos listados, siendo las 12:19, se declara cerrada la presente sesión.